Senyors claustrals, seieu i descobriu-vos. S'obre la sessió. La senyora secretària general llegirà l'acta de nomenament com a doctora honoris causa de la senyora Elena Maleno Garzón. El dia 26 de març de 2021, a proposta del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia i d'acord amb el que disposen els estatuts de la Universitat i el reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa, el Consell de Govern va decidir nomenar la doctora honoris causa a la senyora Elena Maleno Garzón pels seus valors morals, per la seva lluita incansable com a defensora dels drets humans a les persones migrants en el Mediterrani, pel seu compromís per la justícia social i per la seva valentia i àrdua labor com a investigadora, periodista i escriptora feminista que viu i treballa amb les comunitats en la defensa de la vida. En compliment d'aquesta decisió, el Consell de Govern i d'acord amb el que preveu el reglament esmentat, en la intervenció prèvia de les padrines per referir-se als més que reconeguts mèrits de la doctora Elena Maleno, es procedirà a la seva investidura. Prec a les doctores Júlia Gallo i Elisa Bosch, padrines de la doctoranda, i a la doctora Noemí Sansó, directora del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia, que vagin a cercar a la padrinada. Mentre les padrines i la directora acompanyen la doctoranda Elena Maleno a la sala, la coral de la nostra universitat, dirigida pel mestre Joan Company, interpreta el Veni Creator. Us prec que ens posen drets. Té la paraula la doctora Júlia Gallo, que farà la defensa dels mèrits de la senyora Elena Maleno.
rector magnífico, presidenta del Gobierno, autoridades, miembros del claustro, familia y amigos de Elena, buenos días. Quiero, en primer lugar, manifestar en este ámbito solemne mi agradecimiento por la oportunidad que me ha sido otorgada de participar en este acto de investidura de la doctora honoris causa de la señora Elena Maleno Garzón. También quiero agradecer a los miembros del Departamento de Enfermería y Fisioterapia por haber iniciado el proceso de nombramiento, a los miembros del anterior Consell de Govern que entendieron el significado y el valor de la difusión de la defensa de los derechos humanos como parte de la actividad y responsabilidad de la Academia, y a los miembros del actual Consell de Govern por asumir el acto institucional por el que Elena Maleno será investida doctora honoris causa. De cuando hace años conozco a Elena Maleno en un acto académico, me quedo con la impresión que me produjo la aproximación que hizo a lo que es su trabajo. Estaba ante una mujer con aspecto de frágil que, entre otras luchas, con un teléfono móvil salva vidas. En ese encuentro se empieza a fraguar las razones de propuesta y elección de la doctoranda. En encuentros posteriores, a través de sus trabajos, casi a la vez que incredulidad por lo valiente que puede llegar a ser cuando la causa lo requiere, crece mi admiración por su mirada ante los problemas de los fenómenos migratorios. Elena Maleno Garzón es licenciada en Ciencias de la Comunicación, defensora de derechos humanos, especialista en migraciones y trata de seres humanos, escritora e investigadora. Realiza periodismo de investigación, siempre poniendo el foco en la vulneración de derechos y siempre con la intención de que el resultado de su investigación revierta en transformación en las comunidades migrantes. Investiga y con determinación férrea defiende el derecho a la vida en la frontera. Su reflexión sobre el tema de frontera, educada en tener un compromiso con la sociedad en la que estás, comienza en Almería, su tierra natal, con el disturbio racista del Ejido del 2000. Posteriormente, interesada en la implementación de políticas de externalización de fronteras, en 2001 se traslada a vivir a Tánger, desde donde viaja para sus trabajos a país de origen y país de tránsito, consiguiendo que las reflexiones hechas de forma conjunta con las comunidades migrantes sean utilizadas por numerosas organizaciones. En Tánger conoce el asentamiento de las personas migrantes que, junto a la valla de Ceuta y Melilla, esperan pasar a Europa y comprueba de primera mano las dificultades que tienen para cubrir sus necesidades básicas. Sus trabajos son de los primeros que empiezan a tratar estos temas. De Tánger, donde ha vivido casi 20 años, por su trabajo de defensora de derechos humanos, ha sido recientemente expulsada. En 2002, funda la ONG Caminando Fronteras, como un instrumento más para volcar en la realidad lo que estaba investigando y como un espacio fronterizo desde el que poder trabajar en el restablecimiento de los derechos humanos y en la denuncia de las fronteras como espacios de impunidad. Impunidad para tapar lo que hay detrás del desplazamiento de las personas. Desde 2007, cuando alguna embarcación llama a la ONG Caminando Fronteras, pidiendo ayuda, recaban información para los servicios de rescate y alertan a las autoridades marítimas que comparten esas aguas. Reciben también llamadas de familia y amigos de migrantes. Hay que destacar que la precariedad de las embarcaciones, el riesgo de perder el rumbo, las dificultades meteorológicas y las largas travesías son peligros siempre presentes. La organización dispone de un teléfono en funcionamiento 24/7 para evitar que los migrantes mueran en el agua que nos separa de África, una de las mayores fosas comunes de la historia europea, no para favorecer que las personas migrantes lleguen a España. Preocupación esta de los europeos que no dudan, si la ocasión lo requiere, en contratar a esas personas ya en Europa, por ejemplo, para cuidar personas mayores. Elena Maleno en estos años ha trabajado actuando como consultora y autora de informes con entidades como Save the Children, el Defensor del Pueblo, Sorracismo, Alianza por la Solidaridad, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o Intermón Oxfam. A destacar en ese sentido su participación como experta con Naciones Unidas en Qatar en 2015, en la consulta sobre la solidaridad como un derecho, donde se presenta, entre otras reflexiones, la criminalización de la solidaridad. Realiza también para Caminando Fronteras informes como el relativo a la tragedia de la playa de Tarajal de 2014, informe que fue determinante en la posterior denuncia de los sucesos acaecidos. La voz de Elena Maleno visibiliza las consecuencias de la implementación de las políticas de fronteras y gracias a ella muchas personas han conocido el drama de la migración desde el prisma de la solidaridad, entendiendo que las fronteras matan
y los casos en que las personas no mueren en el tránsito migratorio, al llegar a Europa pasan muchos años en situación de esclavitud. Una esclavitud, dice Elena Maleno, moderna. De su compromiso con esta universidad, plasmado a través del apoyo y colaboración que ha brindado de una forma generosa y amable en numerosas ocasiones, da buena cuenta Ruth Escribano, de la OCDS, porque cuando se trabaja sobre cuestiones de género, víctimas de trata, movilidad poblacional, nos encontramos necesariamente con Elena Maleno. Por el mismo motivo, en esta universidad existen estudios y materias que sistemáticamente la presentan en la bibliografía y es referente para grupos de investigación y departamentos como Enfermería y Fisioterapia y Filosofía y Trabajo Social. Es relevante su papel como formadora, imparte formación para reuniones científicas, entidades sociales, estudiantes y profesionales de ciencias sociales y de la salud, equipos de atención a personas migrantes y víctimas de trata, jueces, fiscales y fuerzas de seguridad. Para divulgar sus trabajos, además, utiliza documentales audiovisuales y es articulista en diversos medios españoles como el diario.es y Público. Su libro, Mujer de Frontera, Defender el derecho a la vida no es un delito, publicado en 2020, tiene a la venta la 4ª edición. Aunque reconoce que ser buen periodista puede ser peligroso, la labor de Elena Maleno tiene el sello de la perseverancia, la continuidad y el saber sobreponerse a las dificultades. Ha sido agredida, denunciada y acosada en redes sociales y en persona. A pesar de todo, continúa. Ella dice que hasta que el cuerpo aguante, ese cuerpo que a mí me parece frágil y que está claro que no lo es. Por su obra se ha ganado la admiración incondicional de un público que ante ella no puede evitar plantearse ¿yo qué debo y puedo hacer? A Elena le debemos su mirada sobre las personas que por el hecho de estar en frontera se les niega todos los derechos. De ella hemos aprendido que son personas además de inmigrantes y que el problema no está solo en quién debe ayudar o por qué a la patera que se hunde en el mar de Alborán o en cómo son las concertinas de la valla de Melilla. El principal problema está en origen. No hay efecto llamada, hay efecto expulsión. En palabras de las personas migrantes, no tenemos derecho a migrar, pero tampoco tenemos derecho a no irnos de nuestra casa. Elena dice no a la política de la compasión y reivindica las políticas del reconocimiento de los derechos humanos. Ha colocado como titular de prensa derechos que, si bien son conocidos, tendemos a preferir olvidar, como la obligación de socorrer en el mar. Y cuando miles de personas no pudieron tener la suerte de salvarse, con ella se generó debate, logrando que fuera tratado en los foros donde se puede tomar decisiones que ayuden a cambiar o mejorar esta realidad. Abandera el mensaje del relator de la ONU, Michel Faure, que en 2017 afirma que está reconocido por Naciones Unidas el derecho a defender derechos de las defensoras de derechos humanos. Por su labor de defensora de derechos humanos atesora más de 20 premios, entre ellos Premio Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía en 2015, Premio Guernica por la Paz y la Reconciliación en el 81 aniversario del bombardeo, Premio Nacional de Periodismo de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Premio Padre Arrupe de la Universidad Pontificia de Comillas. Y no quiero dejar de nombrar, por lo que sé que África es para Elena, que en 2017 fue elegida por el periódico País una de las 10 mujeres africanas del año. Gracias. A continuació, té la paraula la doctora Elisa Bosch, que farà també la defensa dels mèrits de la senyora Elena Maleno. Señor rector magnífico, señora presidente del Govern, autoridades, amigos, amigas. Si haguessis nascut en una altra terra, podria ser blanc, podria ser negre. Un altre país fora casa teva i diries sí en una altra llengua. T'hauries criat d'una altra manera, més bona potser més dolenta. Tindries més sort o potser més pega. Tindries amics i jocs d'altra mena. Duries vestit de sac o de seda, sabates de pell o tosques per denya, o aniries nu perdut per la selva.
Podries llegir contes i poemes o no tenir llibres ni saber de lletra. Podries menjar coses llamineres o només crostons secs de pa negre. Podries. Per tot això pensa que importa tenir les mans ben obertes i ajudar qui ve fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa. Si tu fossis nat a la seva terra, la tristesa d'ell podria ser teva. A través del poema Podrías de Joana Raspall y con la satisfacción que me produce el poder declamar esta laudatio en honor a la señora Elena Maleno, quiero darles a conocer algunos de sus méritos, los que han hecho que hoy estemos aquí, en este acto solemne. Elena es una mujer que, como ya saben, está dedicada a la defensa de los derechos humanos, de las personas en procesos migratorios en la frontera sur europea. Una frontera que, como bien define ella, es un lugar de leyes inhumanas, de leyes de muerte, la necrofrontera. Esa frontera donde se construyen vallas cada vez más altas, más llenas de cuchillas, y que durante un tiempo nos avergonzaron, pero que con el paso de los años hemos olvidado, nos hemos insensibilizado. Sin embargo, ella no quiere ser una parte más de este sistema, de un sistema insensible a la vida humana de las personas más vulnerables. Por eso, cuando llegó a Marruecos, su trabajo se centró en documentar y denunciar la vulneración sistemática de los derechos más fundamentales que sufren las comunidades de personas migrantes que habitan en la Ciudad de los Bosques. La Ciudad de los Bosques es un lugar donde se asientan los campamentos y se construyen los hogares provisionales de muchas mujeres, hombres y criaturas, de aquellas personas que tienen la esperanza de llegar a Europa, inshallah. Ella los describe como ciudades distribuidas y autoorganizadas, a veces por países, a veces no. Una organización informal entre diferentes etnias, fulani, mandinga o wolof. Y sí, la vida se abre entre los bosques de Belunnek, a los pies de Jebel Musa, o el Monte de la Mujer Muerta. Porque la necrofrontera también es un territorio de vida, de fuerza, de resiliencia y de resistencia. En estos poblados se busca un sustento diario, se organizan brigadas de salud, se baila y se celebran festejos. Los niños juegan a esconderse en los bajos de los camiones para viajar a España. Nacen bebés que, atados a las espaldas de sus madres, aguardan sin saberlo dar el salto a la valla o viajar en una patera. Mas los asentamientos de los bosques sufren redadas, asaltos, quemas y la violencia más extrema. Ella y sus compañeras trabajan para que se reconozcan a estas personas, que se reconozca su ciudadanía, que desde una perspectiva jurídica, filosófica y política es sinonimia de pertenencia a una sociedad, de poseer derechos y de garantizar su libertad. Su compromiso la ha llevado también a desarrollar la labor de identificar a los muertos y tratar de devolver a las familias el derecho al duelo. El dolor de la pérdida de un ser querido no entiende de fronteras, ni tampoco de clase ni de etnia. Defiende primero el derecho a la vida en el mar, y también el derecho a poder identificar a los muertos y a enterrarlos según sus creencias. En este proceso habla con los supervivientes y acompaña a las familias en los duelos, llora las pérdidas. A veces se convierten en sus propios duelos, es su propia biografía. Eso lo entendí cuando Elena nos visitó la primavera pasada, una de tantas veces que nos regala su presencia y sus saberes. Julia y yo la quisimos cuidar, mimar, porque ella siempre trabaja, de noche, o los domingos. Siempre está disponible para atender las llamadas de socorro. Si hace falta no come, no duerme. La llevamos al puerto de Sastaca y nos sentamos a la orilla del mar. Enseguida la invité a sentarse junto a nosotras con los pies dentro del agua. Algo sanador, pensé yo, pero su mirada y su cuerpo no se relajaban. ¿No te gusta el mar?, le pregunté desde mi ignorancia, aún sabiendo a lo que se dedica. El mar me retrotrae a las personas ahogadas. Quiero destacar que entre todos los méritos de Elena también se encuentra el de poner el enfoque de género en el estudio del proceso migratorio, porque ser mujer en el proceso de este camino no es lo mismo. Por la defensa de los derechos de las mujeres migrantes ha recibido la distinción del Instituto Andaluz de la Mujer, la distinción por la defensa de los derechos de las mujeres víctimas de tráfico de la Fundación Amaranta y la mención especial en los premios Dignidad del Ayuntamiento de Granada. Para Intermón Oxfam, investigó las condiciones laborales de las mujeres marroquíes explotadas en las maquiladoras textiles. Por otra parte, ella se topa con la trata, justo cuando ésta estaba empezando a surgir en la frontera sur. Y gracias a una de sus investigaciones, realizada para el Defensor del Pueblo, se desarrollaron políticas contra la trata en el Estado español en 2012.
En el informe Alzando Voces para la Asociación Alianza por la Solidaridad, publicado en el 18, describe que la feminización de la migración es un fenómeno cada vez más palpable y denuncia cómo la violencia machista, el acoso, la explotación sexual, los delitos contra los derechos sexuales y reproductivos, el feminicidio, los matrimonios forzosos y la mutilación genital femenina crean situaciones de desplazamiento específica que afectan a las mujeres y a las niñas. En los informes que ha publicado para Women's Link, organización internacional que trabaja en favor de los derechos de las mujeres y de las niñas, Elena describe cómo la trata se ha convertido en una estrategia migratoria perversa que se ceba con la esperanza de ellas, las más empobrecidas del mundo. Estas redes se enriquecen con la venta de sus cuerpos en los diferentes destinos europeos: Bruselas, Múnich, Niza, París, Copenhague o Palma. Porque si hay demanda en Europa, la trata y la explotación sexual seguirá existiendo. En sus muchas investigaciones, Elena visibiliza los relatos de las mujeres que en sus largos caminos migratorios saben que tienen que pagar un precio por el hecho de ser mujer. Ella ha podido describir y documentar cómo las mujeres y las niñas a lo largo de su viaje, a través del continente africano y después del europeo, son agredidas y violadas de manera sistemática. Las redes de trata deciden cuándo una mujer ha de quedarse embarazada o debe abortar, incluso si su bebé ha de cruzar la frontera con su madre biológica o con otra mujer. El niño les sirve como rehén para coaccionar a la mujer, para que trabaje sin protestar y no les denuncie. Los cuerpos de las mujeres se convierten en la moneda de cambio y las criaturas nacidas en el camino se convierten en bebés ancla. Bebés que pueden ser robados para aumentar las posibilidades de permanecer en España de manera legal a aquellas personas a las que acompañen. La relación de Elena con la Universidad de las Illes Balears y con la sociedad balear es larga y cuenta con una fructífera labor de divulgación y docente en jornadas, cursos y fórums. Además de aportarnos su expertía en migraciones, suma su experiencia personal como defensora. El trabajo de Elena Maleno y el resultado de sus investigaciones son referencia en diferentes grados y posgrados de esta universidad. En octubre de 2017, la OCDE se adhirió a la campaña Defender a quien defiende, frente a las amenazas y extorsiones que ha sufrido y sufre Elena Maleno. En esa misma línea, el 26 de febrero de 2018, el Parlament de les Illes Balears aprobó por unanimidad una proposición no de ley de apoyo a Elena Maleno. La misión de nuestra universidad, más allá de ser una institución pública de enseñanza superior de alta calidad en formación e investigación, es la de transferir conocimientos y valores a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general. Así que nos congratulamos de que Elena haya aceptado formar parte de nuestro claustro. No cabe duda que a partir de hoy será mejor. Llegados a este momento, quisiera enfatizar mi gratitud a todas aquellas personas que a título personal y de manera desinteresada han hecho que hoy estemos aquí y a las que se alegran de manera sincera por haberlo conseguido. Cuando se inició este proceso, la avalancha de cartas que avalan a Elena Maleno fue arrolladora y muy emotiva, gracias a todas las asociaciones e instituciones que están detrás de estas. Y gracias a Ernesto y a Kitu por la generosidad con vuestra madre y amor incondicional. Que no nos separe el miedo, que los discursos racistas no despojen a las personas migrantes de su condición humana, que el amor prevalezca. Bosa, querida Elena. Bosa significa victoria en fula. Al final todo llega, se ha hecho esperar, pero al fin ha llegado el día en el que podemos, desde nuestra casa, la Universidad de las Illes Balears, tu casa, reconocerte. Alhamdulillah. Merci, mamá Elena. La vraie maman Africa, la mamá de migrants. Por Gautier, Bijou, Jenny, Samuel, Veronique, Rouge, Joseph, Sonko, Faith y por todas las personas que no lo consiguieron. Gracias. A continuació, el senyor rector investirà la senyora Elena Maleno Garzón
com a doctor honoris causa de la Universitat de les Illes Balears. El birret, insígnia del doctorat que hom li imposarà, és una reproducció en els flots multicolors del que era el birret de l'antiga Universitat Literària de Mallorca i simbolitza la conjunció de les plurals savieses universitàries. Posem-nos drets. El Consell de Govern d'aquesta universitat, a proposta del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia, heu estat elegida doctora honoris causa en testimoniatge de la rellevància dels vostres elevats mèrits. En virtut de l'autoritat que m'ha estat conferida, rebeu la medalla com a símbol del vostre privilegi. I els guants blancs com a símbol de la puresa que han de conservar les vostres mans. L'una i els altres signes de la distinció de la vostra categoria. Rebeu també l'anell que l'antiguitat lliurava en aquesta venerada cerimònia com a emblema del privilegi de signar i segellar els dictàmens, consultes i censures de la vostra ciència i professió. Us lliuro també aquest títol. I us impòs, com a símbol, el birret llorejat, antiguíssim i venerat distintiu del magisteri. Dueu-lo sobre el cap, com a corona dels vostres mereixements. Perquè us heu incorporat a aquesta universitat, rebeu ara, en nom del seu claustre, l'abraçada de fraternitat dels qui s'honoren i congratulen de ser els vostres germans i companys. Té la paraula la doctora Elena Maleno, que farà la seva primera lliçó magistral. Sí. Sí, que li veu un poc gros, pobreta. Rector magnífico, presidenta del Gobierno, autoridades, miembros del claustro, queridas amigas. También mi hijo, compañeros y compañeras que estáis hoy aquí,
muchas de vosotras del tercer sector, del activismo, de la militancia. Svajalejher, bonjour pour tous ceux qui ne sont pas ici, mais qui sont connectés, por la gente que está ahora en streaming. Quiero empezar dando las gracias a mis maravillosas madrinas, Julia Gallo y Elisa Bosch, también a la Facultad de Enfermería y Fisioterapia, al anterior Consejo del Gobierno y al que está hoy aquí, por hacer presente la poesía de la vida en este doctorado honoris causa. ¿Y por qué hablo de poesía? Bueno, por mi perfil, podríamos pensar que la candidatura de doctora honoris causa tendría más sentido liderada desde otras disciplinas, como por ejemplo el derecho. Pero al final han sido quienes trabajan con los dolores que las violencias causan en los cuerpos, las mentes y las almas de las personas, las que están hoy aquí, ampliando ese espacio desde donde se deben poner en el centro los derechos humanos. No hay metáfora más hermosa, ni compromiso más bello que estirar ese marco constreñido, institucionalizado y tremendamente injusto, donde los derechos de las personas caben solo en el campo de la razón y se implementan en grupos determinados, dejando a las demás en los márgenes. Gracias, queridas, por mirar hacia esos márgenes, donde existe, por ejemplo, el body pain, que me descubrieron las mujeres nigerianas cuando con esas dos palabras explicaban el impacto de las políticas de control migratorio en sus vidas. Sencilla y llanamente, les dolía el cuerpo. Por eso, cuando hablaba con mis madrinas, compartía con Ruth y Aina de la Oficina de Cooperación de la Universidad, me daba por pensar en Faith, Precious, Joy, y sentía que la propuesta de este doctorado honoris causa transformaba la interdisciplinariedad tan necesaria cuando se aborda lo humano en pura poesía. Poesía que, como decía Gabriel Celaya, es un arma cargada de futuro. Ellas han hecho posible que hoy estemos aquí, en esta tierra maravillosa que es frontera, desde donde salieron no mucho tiempo atrás personas buscando en el sur lugares para mejorar sus vidas, a donde hoy llegan de ese sur otras personas buscando lo mismo, movidas por idénticos deseos de esperanza. Nací también en un lugar frontera. La primera vez que escribí sobre ello fue en el año 2004, en un libro recopilatorio del encuentro Fadayat. En aquel entonces, activistas, sociólogas, filósofas, periodistas, arquitectas y representantes de otras disciplinas de ambas orillas del estrecho nos reuníamos en Tarifa para reflexionar sobre la construcción de los territorios frontera y el impacto que estos tenían en la convivencia, las relaciones con el sur y, al final, con todo lo que tenía que ver con la vida. Recuerdo que publicamos mapas donde se dio la vuelta a la cartografía y el sur se situó en el norte, cartografiando un territorio donde aparecían las personas en movimiento, sus espacios y los instrumentos de control que se esbozaban entonces y que eran liderados en presencia por unas vallas cada vez más altas. Era el nacimiento de la Europa fortaleza, que ya daba muestras de convertirse en la hija predilecta de la necropolítica. Desde aquel primer escrito, reflexionando sobre mi vida atravesada por la frontera y lo que ello había supuesto, yo que soy de Ejido, os lo podéis imaginar, han pasado muchas cosas. Una de ellas ha sido la transformación de las islas, convertidas en cárceles en Australia o en fronteras, cuyos ejemplos más dolorosos y de mayor impacto a la democracia de esa construcción territorial se han vivido en Lesbos, Quíos y nuestra querida Canarias. Sé que desde esta tierra se ha seguido con preocupación y solidaridad el impacto en los derechos humanos, la democracia, la convivencia y la solidaridad que el control migratorio está produciendo en las islas frontera. Durante estos últimos 20 años, mi vida y también mi trabajo se ha desarrollado en torno a esos territorios fronterizos enmarcados en la parte occidental de Europa con África. Es ahí donde miles de personas se han movido en diferentes rutas migratorias. La ruta
la RUT, término acuñado por las comunidades migrantes para dar sentido y nombrar con otras epistemologías la geografía de la frontera. En la ruta no hay derechos, nosotros somos solo una mercancía, repetían Olomo y Abubakar ya en el año 2002. Fue una de las primeras reflexiones que aprendí en los bosques, donde en asentamientos informales las personas en movimiento se autoorganizaban durante el camino migratorio. Ahí comencé a atisbar lo que pasa en los no lugares, espacios de no derecho donde de forma cotidiana se encuentran las pulsiones entre la necropolítica y la lucha por la vida. Hace más de 30 años que se dató la aparición del primer cadáver de una persona migrante en las costas españolas, en concreto en la playa de Cádiz. Hoy, la Europa fortaleza ha logrado que se normalice la muerte por cruzar una frontera. Lo han hecho construyendo un relato simple, estructurado en un léxico compuesto de 3 conceptos: invasión, criminales y víctimas, arropando el discurso en el racismo estructural, colaborador siempre necesario para levantar los muros y definir las otredades. Así se ha construido la necropolítica fronteriza. Decía Achille Mbembe, filósofo camerunés, que la expresión última de la soberanía reside ampliamente en el poder y la capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe morir, hacer morir o dejar vivir. Pero todo esto no se explica sin el negocio del control del movimiento, que se ha convertido en uno de los más importantes de este siglo, dando paso a la presencia de la industria militar como uno de los ejes vertebradores y sostenedores de las políticas de muerte. Sí, podemos decir claro que en las fronteras se libra, sin lugar a dudas, una guerra. Hoy estoy aquí como un ejemplo más de quienes defienden la vida frente a la necropolítica. Así que aquí estamos, y lo digo en plural, siendo consciente que, como dice el concepto de Ubuntu, soy porque somos. Mi tesoro más grande han sido las redes tejidas durante este tiempo. Imaginaros que en esta sala 2 increíbles mujeres, Viviana y Cristina, me enseñaron a ver a otras mujeres, a hacerlas presentes en los espacios de tránsito migratorio, a escucharlas cuando alto y claro dicen: no tenemos derecho a migrar, pero tampoco a no migrar. Y en esa frase desmontan el mantra del efecto llamada, desvelando que muchas personas en el mundo son expulsadas de sus lugares por políticas depredadoras diseñadas por el colonialismo, que sigue definiendo la explotación de la naturaleza y los seres humanos. Porque no podemos obviar que el cuerpo de las mujeres tiene un valor diferenciado dentro de las políticas de muerte, porque su sufrimiento y explotación beneficia a las industrias criminales, a las de control migratorio y a aquellas que se lucran de la esclavitud. De sus manos confronté la trata y vi los efectos de la esclavitud que ya atisbaba en los invernaderos de mi tierra natal. Muchas tuvimos la esperanza de que visibilizar la explotación de las mujeres nos llevaría a un reconocimiento de derechos de las supervivientes. Desgraciadamente, la necropolítica maneja el relato de una forma tan perversa que convirtió a las mujeres en víctimas, no en el sentido reparador del término, sino en el que tiene la capacidad de anularlas como personas. Y así surgió de nuevo la sombra del Salvador blanco, tan presente para maquillar las terribles violencias cometidas contra las poblaciones en movimiento. El Salvador blanco, el civilizador, de nuevo nos trae a la construcción de un discurso colonial para sostener la guerra provocada por el negocio del control migratorio. Pero las mujeres en movimiento nos muestran también cómo se defiende la vida, definiendo estrategias de lucha en la cotidianidad de las trincheras, implementando epistemologías del sur enraizadas en saberes, capitalizados en el histórico de sus luchas, con las que iniciaron el camino y que han ido transformando durante el trayecto. Además, lo hacen acompañadas de sus maternidades, sabiendo que la violencia de sus hijos, hijas e hijes es también un instrumento de represión por su desafío al sistema de control de fronteras. Perdemos a nuestros bebés en el mar, en las redadas, en los centros de menores, siempre con miedo a que en este camino nos los arrebaten, me dijo un día Amina.
La frontera ha robado la infancia. La Europa fortaleza ha sido capaz de justificar el despojo de derechos a los niños, niñas y niñes. Los ha convertido en menas, categorizándolos en marcos ajenos. Les ha convertido en estrellas de la pornografía del dolor, exponiendo su sufrimiento al escarnio público para luego señalarlos en letras mayúsculas y grandes carteles como criminales y peligrosos. En ese tejer redes hemos aprendido juntas, ¿verdad, Javi, Erika, Monse, Marusia, Ernesto? Queridas compañeras de Caminando, coordinadora y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras, que estáis hoy aquí presentes. Ernesto, además, es mi hijo maravilloso. Que estáis aquí presentes viendo las cicatrices que dejaban en los cuerpos de las personas esta guerra de fronteras. Las cuchillas de la valla abriendo la carne, la sed de las deportaciones en el desierto, los cuerpos deshidratados y quemados en el hueco de una patera, las marcas de las pelotas de goma que se llevaron los ojos, el dolor en el bajo vientre de la violencia sexual en las redadas. Aprendimos también que acompañar en el sanar esas heridas era el camino, que no iba a ser fácil, pero no había otra ruta que la de la dignidad. Como dice la doctora en antropología Mercedes Jiménez, gurú y hermana de vida, tomar partido para mancharse de barro, del dolor de los otros cuerpos, hasta que tu propio cuerpo sea vejado y herido, hasta abrir la puerta a esa poesía que toma partido. Así que a ello nos pusimos. Vacunar a los bebés les protegía de las enfermedades y permitía a sus madres tener un documento donde se reconocía su existencia cuando se les niega la posibilidad de ser inscritos en el registro civil y, por ende, el derecho a la identidad. Coser una cicatriz, soldar los huesos fracturados, proporciona a las víctimas una atestación médica que demuestra la violencia y que les da la oportunidad para iniciar procesos de demanda de justicia. Usar los anticonceptivos inyectables garantiza a las mujeres el derecho a decidir sobre su maternidad, porque la guerra de fronteras las expone de forma continuada a la violencia sexual. Y navegando estos años por los dolores de las vivas, nos encontramos también con las muertas. Personas que perdieron la vida, a las que no solo se las priva de su existencia, sino que se las niega en la muerte misma. Ante la invisibilización no tuvimos más remedio que contar a las fallecidas y desaparecidas, a dar números que no solo eran cifras, sino la constatación terrible del poder criminal de la necropolítica. Acompañamos a las familias a las morgues en esas nuevas rutas en búsqueda de la verdad. Y la primera víctima se convirtió en cientos y después en miles, y las llamadas de madre se multiplicaron y los duelos inacabados se esparcieron como cuando cae el manto inexorable de la noche. Me habéis dejado solo, me duele el corazón. La gente no tiene consuelo, vuestras familias no tienen consuelo, en el barrio no hay consuelo, los bailarines no tienen consuelo. Canta de Bordole Funke en su canción homenaje, dedicada a las víctimas de las fronteras. Soy porque somos. Aquí estamos juntas para mostrar el compromiso con la defensa de un marco de derechos donde caben todos, todas y todes. Aquí estamos juntas para celebrar el compromiso con la defensa de la vida desde todos los lugares, hoy desde la academia. Es para mí una gran alegría y es un honor. Quiero dar las gracias a tantas personas que desde muchos lugares laten dentro de mí, con las que compartí, las que me enseñan en este duro camino, aquellas que no me dejaron caer cuando me persiguieron, señalaron y criminalizaron. Gracias a mis compañeras de ruta, gracias a mi familia querida, a mi hermana, a mi prima, a mi tío, mis abuelas, mi abuelo, mi mamá, siempre mi mamá.
Ellas, mis ancestras, me dieron los mimbres para construir lo que soy. En especial, gracias a mi hijo Ernesto y mi niña Kitu. De vosotras aprendo cada día. De vuestra generosidad y valentía me alimento y me sostengo. Gracias a la Universidad de Baleares por la valentía de apostar por la poesía de vida que se compromete. Gracias. Senyora presidenta, senyor president del Consell Social, autoritats, companyes i companys, doctora Elena Maleno, senyores i senyors, després de la lliçó de la doctora Elena Maleno, qualsevol cosa que aquest rector pugui dir sobrarà o sonarà buida. Així tot, és el meu deure institucional cloure aquest acte donant la benvinguda al claustre de la Universitat de les Illes Balears a la nova doctora. Avui és un dia molt important per a la nostra institució, així ho crec, i vull compartir amb vostès alguns dels motius que em porten a pensar-ho. Avui hem investit doctora honoris causa la 5a dona d'un total de 48, i això és en si un motiu de satisfacció. La doctora Maleno és una dona que mereix aquest reconeixement per les seves actuacions i mèrits en favor de la pau, en el sentit més ampli de la paraula, per la immensa contribució en aquest àmbit i l'enorme prestigi del qual s'ha fet mereixedora. La doctora Maleno cultiva allò que podríem anomenar valors ètics superiors i ho fa amb passió i senzillesa, com cal fer tot allò que realment val la pena. Aquesta investidura cobra un sentit molt especial en el context històric actual, en què els esdeveniments a nivell mundial fan necessari tenir més presents que mai els valors a què em referia abans: solidaritat, llibertat, tolerància, respecte als drets humans. Parafrasejant Cavafis, estic segur que la lliçó de la doctora Maleno ens ha tocat l'esperit i el cos alhora. A mi m'ho ha fet, i l'acte d'investidura també. La seva emoció m'ha emocionat. Per tot això, la Universitat de les Illes Balears celebra avui un acte acadèmic singular i amb una significació universal de màxim nivell i que suposa un compromís d'acceptació per part de l'acadèmia del saber, dels coneixements de la persona distingida amb aquest reconeixement.
La doctora Maleno és tot un referent en la defensa de la vida, el foment de la convivència i el respecte i reconeixement de la dignitat humana, elements essencials per fer la humanitat cada vegada més igualitària, més equitativa, més lliure i més solidària. Podem dir amb una gran satisfacció que avui s'ha incorporat al nostre claustre una dona sàvia que aplica a la seva pràctica quotidiana alguns dels principis que són propis de la universitat com a institució: l'humanisme, l'esperit crític i la raó. Una persona amb vocació decidida de servei a la societat, amb una mirada centrada en l'individu i que treballa en favor d'una societat més justa, més cohesionada, més educada i amb un futur més ple de dignitat. Evidentment, el progrés només existeix a través del coneixement i de la cooperació. L'altura intel·lectual, ètica i moral de la persona que avui hem reconegut ja ha estat abastament comentada per les dues padrines, que a més de defensar els seus mèrits han fet palès el respecte profund que li demostren institucions de primer nivell de tot el món. I és que en un món on la intolerància i la falta de solidaritat són presents arreu, reconforta trobar persones del nivell humà, acadèmic i científic de la ja companya nostra. El plaer i l'honor és nostre, doctora Maleno. La UIB és, a partir d'avui, molt més gran i molt més rica. Per això ens honora, i molt, que hagueu volgut entrar a formar part del nostre claustre universitari i us acollim amb els braços ben oberts. Voldria, per acabar, agrair a les doctores Júlia Gallo i Elisa Bosch i, per extensió, al Departament i la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia, així com a l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament, la vostra iniciativa, perquè tota la comunitat universitària pugui gaudir a partir d'ara del privilegi de què havíeu gaudit vosaltres. Moltes gràcies, doctora Maleno, pel vostre mestratge, per la vostra contribució al saber, per la vostra vitalitat i pel vostre calor cap a tot allò que és humà. Teníem aquest deure, el deure de reconèixer la vostra aportació a la societat. I a tots vosaltres, moltes gràcies per haver volgut ser testimonis d'aquesta investidura. Gràcies. A l'últim, com a cloenda de l'acte, disposem-nos a escoltar l'himne universitari, el Gaudeamus Igitur, que serà interpretat per la coral de la nostra universitat. Posem-nos drets.
L'acte s'ha acabat. Es clou la sessió. Moltes gràcies a totes i a tots per la vostra presència i participació en aquest acte. Finalment, la processó acadèmica abandona la sala. La doctora Maleno ocupa el seu lloc en el claustre universitari i, junt amb els seus nous companys de magisteri, es dirigeix cap a la sortida. Mentre surten, escoltem Festes, de la suite Mallorca de Baltasar Samper sobre temes populars.